Saludos fraternales, apreciados pastores y líderes de ADEPA, Asociación de Pastores de Santa Catarina, Pinula, Guatemala. Es una bendición saludarles a ustedes y a todos aquellos que tienen la oportunidad de escucharnos por este medio. Siendo que no pudimos reunirnos en nuestra reunión bimensual presencial que estaba contemplada para el mes de abril, me han solicitado que esta conferencia que iba a impartirles presencialmente lo haga a través de este video. Con mucho gusto lo estamos haciendo. El tema que hemos seleccionado en esta ocasión es el impacto de la pandemia a la iglesia y el impacto de la iglesia ante el COVID-19. Como sabemos, cuando pensamos en coronavirus, COVID-19 e iglesia, entendemos que esto ha sido una situación de doble impacto, es decir, doble efecto. Por un lado, la iglesia ha impactado a la sociedad ante la respuesta de esta crisis sanitaria y por otro lado, la pandemia ha impactado a la iglesia en el aspecto económico. Comencemos pensando en el impacto que la iglesia ha causado ante la sociedad en general, la sociedad guatemalteca. Estamos pensando nosotros específicamente del municipio de Santa Catarina, Pinula, ¿qué impacto estamos llevando a cabo ante nuestro municipio y nuestro país? En realidad, la iglesia tiene una oportunidad de oro en este momento, siendo que cuando las personas pasan por momentos difíciles es cuando más buscan de Dios, cuando más receptivas están. Por ejemplo, pensemos en el terremoto acá en Guatemala de 1976. Se sabe que ese año la Iglesia Cristiana Evangélica creció un 14% y a partir de ahí ha mantenido un crecimiento sostenido. Ahora estamos atravesando como país y en el mundo entero una crisis. Por un lado es una crisis sanitaria debido a la epidemia. Por otro lado, esta crisis sanitaria se ha transformado en una crisis económica debido a que muchas personas perdieron su empleo. También es una crisis emocional, siendo que las personas están aisladas, están en cuarentena. Un buen porcentaje de la población mundial, el 40%, está en cuarentena voluntaria o forzada. Es decir, que hay más conflictos en la familia, hay más problemas mentales, la salud mental está siendo afectada, mayor índice de depresión o de intentos de suicidio. De manera que la iglesia tiene una oportunidad única, maravillosa, y ha causado un impacto de carácter evangelístico en primer lugar. Evangelístico porque hemos usado las redes sociales, aparte de lo que hacíamos antes, predicar desde un púlpito de la iglesia, limitadamente para los miembros que asistían a nuestras congregaciones. Ahora tenemos la oportunidad de ampliarnos más a todos nuestros contactos y hacerles llegar el mensaje del evangelio. La gente está más receptiva. Los pastores hemos tenido que utilizar las redes sociales y poder pastorear virtualmente a nuestras ovejas. Lo hemos hecho. Hemos tenido que escribir nuestros mensajes o devocionales. Hemos tenido que grabar nuestros mensajes en video, quizás crear grupos de WhatsApp, conferencias en video, en fin, usar los medios tecnológicos que gracias a Dios tenemos en este siglo XXI. Y la iglesia ha participado, ha causado un impacto grande a la sociedad con el mensaje consolador y de esperanza en Cristo Jesús. De hecho, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 1, 3 y 4, el apóstol Pablo exalta a Dios de esta manera.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En el dolor, en la pena, Dios es nuestro consuelo. Dios es nuestra fortaleza. Los pastores y líderes también hemos sido llamados a consolar a aquellas personas que emocionalmente están afectadas. La iglesia, hoy por hoy, debe ser en realidad una comunidad terapéutica que sane las heridas emocionales, que sane las heridas espirituales de los más necesitados en ese aspecto. Tenemos esta oportunidad maravillosa, no la dejemos pasar. Causemos un impacto evangelístico, orientemos a las familias que necesiten orientación, aconsejemos a aquellos que necesitan un consejo, brindemos apoyo y cuidado espiritual a el rebaño a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje de texto, por medio de un video. En fin, usemos todos los medios posibles, pero la iglesia debe continuar compartiendo este maravilloso mensaje. Por otro lado, creo que la iglesia está causando, además de un impacto evangelístico, un impacto social o humanitario. La iglesia entró al terreno de la acción social. Lo hemos hecho, por supuesto, en muchas otras oportunidades aquí en Guatemala. Y ahora tenemos una bella oportunidad. Hay muchas personas que quedaron desempleadas o trabajan menos horas, tienen ingresos parciales. Hay mayor necesidad. ¿Qué está haciendo la iglesia? Muchas iglesias se han organizado para brindar apoyo. Nosotros, como Iglesia Nazaret Oriente, en la comunidad Santo Domingo Cristo Rey, Piedra Parada, en Santa Catarina Pinula, nos organizamos también. Compramos víveres para más de 60 familias y distribuimos esa bolsa o canasta básica de alimentos. También estamos elaborando mascarillas para proveer de mascarillas a los miembros de la iglesia y a algunos miembros de la comunidad. Otras iglesias están donando, además de alimentos, agua purificada, ropa, y en algunas iglesias del primer mundo incluso han donado camas y han donado respiradores a los hospitales porque el mismo sistema de salud ha colapsado en muchos países ante tantos enfermos, ante tantos muertos. Hoy por hoy son más de 3,000 infectados con el coronavirus COVID-19, más de 3 millones, en el mundo y más de 200,000 muertes. Es decir, esto ha creado una crisis y la iglesia tiene la oportunidad de apoyar al más necesitado. Y no solo la oportunidad, sino el deber. Entiendo que no todas las iglesias lo han hecho, pero muchas lo están haciendo. Y animamos a aquellas que todavía no han participado a que saquen fuerzas de flaqueza, a que gestionen donaciones, que no se queden de brazos cruzados, que apoyen al más necesitado, porque Jesús dijo que si le damos un vaso de agua, le damos una muda de ropa a alguien que no la tiene, es como si se la estamos dando al mismo Señor Jesús. Hoy por hoy tenemos esa preciosa oportunidad y privilegio de actuar como el buen samaritano, de apoyar a nuestro prójimo necesitado. No podemos actuar con indiferencia. Tenemos que participar como iglesias.
De manera que el impacto que la iglesia está causando ante la sociedad como respuesta al coronavirus es un impacto evangelístico por un lado y es un impacto social por otro lado, humanitario. Sin embargo, la pandemia también está causando un efecto negativo, un impacto a la iglesia y por supuesto ese es el impacto económico. Siendo que no tenemos reuniones presenciales porque una congregación local, una iglesia, si reúne a un grupo de personas considerable, puede ser un foco de infección. Por esa razón se nos ha pedido que cancelemos nuestras reuniones y hemos sido respetuosos de la ley. Por 2 meses aproximadamente, acá en Guatemala, no hemos tenido servicios presenciales. Las iglesias están cerradas. Por lo tanto, no se reúnen los miembros, no aportan sus donativos como regularmente lo hacen en la iglesia y esto ha venido a afectar económicamente a las iglesias. ¿Qué puede hacer la iglesia? Especialmente aquellas iglesias locales pequeñas. ¿Qué pueden hacer aquellas iglesias rurales en donde sus miembros no cuentan con banca en línea para hacer transferencias electrónicas de sus ofrendas o de sus diezmos? O quizás muchos no se atreven a acudir a una agencia bancaria por el temor de ser infectados y del 100% de los ingresos que una iglesia tenía regularmente, se reporta que algunas tienen un 20% actualmente, un 25% apenas reportan de sus ingresos regulares. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿A quién puede acudir la iglesia? Es interesante que en España, una asociación de iglesias, un grupo de iglesias cristianas evangélicas, presentaron una solicitud formal al gobierno, al Estado español, para que sus pastores pudieran ampararse a una prestación estatal por desempleo. Ellos alegaron lo siguiente: nuestros templos están cerrados, no hay ingresos, por lo tanto los pastores no están percibiendo salario. Necesitamos que el gobierno apoye por unos meses a los pastores otorgándoles un salario temporal. Tristemente, la respuesta del gobierno español fue no. No podemos apoyar a la iglesia porque la iglesia es autónoma. Cada iglesia es autónoma y los ministros de culto no llenan los requisitos para poder ampararse a estas ayudas que el gobierno está ofreciendo. Entonces, ¿será posible que el coronavirus COVID-19 va a destruir a la iglesia? De ninguna manera. Definitivamente no. La iglesia no está en derrota, la iglesia está en victoria. Yo quiero leerles las palabras que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, que están relatadas en Mateo 16, 18. Jesús nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Acá queda claro que el fundador de la iglesia, el dueño absoluto de la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Él la compró a precio de sangre. Nosotros, sus siervos, solamente somos instrumentos. Sencillamente somos herramientas en las manos del Maestro. Jesús es el propietario absoluto de la iglesia y la iglesia, Él la edifica, Él la construye y las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra la iglesia. La iglesia no está en derrota. Los pastores debemos seguir predicando, debemos seguir enseñando la palabra de Dios. Debemos
continuar cuidando espiritualmente de los demás, con sueldo o sin sueldo. La obra de Dios no se puede detener, no se debe detener de ninguna manera. Seguimos adelante. La mies es mucha. Aunque los obreros seamos pocos, debemos trabajar hoy más que nunca arduamente para que la iglesia continúe creciendo. Nosotros somos los embajadores, los representantes del Señor aquí en la tierra y tenemos la responsabilidad y el privilegio de ir y predicar esas buenas noticias de salvación. Algunas iglesias posiblemente tengan que comenzar de cero, económicamente hablando, después del coronavirus. Otras iglesias posiblemente tengan que recortar personal. Antes de eso, deben recortar su presupuesto, porque sabemos que todas las iglesias tienen compromisos financieros. Hay compromisos de salarios, de una planilla que cubrir, hay compra de suministros, hay pago de alquileres en algunos casos, y las iglesias tienen que continuar adelante cumpliendo con sus compromisos financieros. ¿Cuál es entonces la salida? ¿Cómo podemos sobrevivir? Anote esta palabra: corresponsabilidad. Grábela en su mente, atesórela en su corazón. Corresponsabilidad. Eso significa que, por un lado, los pastores y líderes tenemos que ser responsables y seguir predicando, seguir enseñando, seguir pastoreando a nuestro rebaño, comenzando con el rebaño pequeño dentro de casa, nuestra familia, y luego el rebaño grande, que es la iglesia. Debemos cumplir con predicar. No estamos de vacaciones, debemos cumplir con cuidar espiritualmente. El hecho de estar aislado no significa que vamos a colgar una hamaca o vamos a comprar una silla mecedora y vamos a tomar un año sabático y nos vamos de vacaciones. No, en ningún momento. Debemos seguir trabajando, cumplir con nuestra responsabilidad. Pero también los miembros de las iglesias deben ser responsables en aportar, en dar a Dios lo que es de Dios, en apoyar económicamente a sus iglesias para que éstas no quiebren financieramente hablando. Eso es la corresponsabilidad. Cumplir la responsabilidad de los líderes y los miembros también cumplir con su parte y con su responsabilidad. Quiero que terminemos esta charla con un pensamiento de Indira Gandhi, la política que dijo: no cuentes a otros tus dolores de parto, mejor muéstrales al niño. El ministerio pastoral tiene sus frustraciones, pero también tiene sus satisfacciones, y todo termina siendo bendiciones. No vamos a terminar hablando de las frustraciones, sino de las satisfacciones. Pensemos en las bendiciones, las satisfacciones de ver almas rendidas a los pies de Cristo. ¡Qué satisfacción más grande! ¡Qué premio eterno! La satisfacción de ver un matrimonio reconstruido a través de nuestra consejería, de nuestro asesoramiento. Un matrimonio que estaba a punto de romperse sale adelante con la gracia y el favor de Dios. ¡Qué maravillosa satisfacción! La satisfacción de ver a los cristianos en pleno crecimiento espiritual, alcanzando la madurez en Cristo. La satisfacción de enseñar, de predicar la palabra de Dios. La satisfacción, sobre todo, de recibir el amor, el aprecio de los miembros de nuestras iglesias. Eso vale oro. Eso no tiene precio. Por eso,
Pastores, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo no es en vano. Tiene recompensas eternas. Sigan adelante, no desmayen. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.